cada semestre, o básicamente en este año y también el año pasado, se han estado asignando los temas por semestre precisamente. Y precisamente se han asignado ciertos temas, y particularmente en este día, en lo particular, aprovechando la oportunidad que este año va a terminar. El tema que se me ha asignado en esta mañana tiene que ver con una pregunta. Y la pregunta es: ¿cuál fue mi servicio en este año que termina? Y es muy importante que comprendamos el concepto del servicio, porque es una de las partes más fundamentales de nosotros como cristianos, el de que sirvamos a los demás. Siempre me ha gustado mucho una frase que tienen en la congregación de Sierra Ventana, ya que siendo estudiante fui miembro de aquella congregación por 2 años. Cuando entras a la congregación, dice en la entrada, en la puerta de entrada del edificio, dice: entramos para adorar. Y cuando ya uno termina de adorar y sale del edificio, dice: salimos para servir. Y ese debe de ser precisamente el concepto y la idea que yo quiero traer, que quiero llamar vuestra atención en esta mañana. Que una de las partes fundamentales de cómo cristianos es el servicio. Y tampoco quiero utilizar esta clase para enlistar las cosas que no hicimos. Yo no podría entrar en su mente y realmente hacer un diagnóstico de a ver qué cosas hicimos y qué no. Pero sí podemos evaluar y tener presente lo que sí podemos hacer para el próximo año. Y básicamente, amados hermanos, como cristianos, el servicio viene siendo particularmente un deber. Pero este tiene su trasfondo y una razón del por qué debemos de servir a nuestro prójimo. Por ello quiero que meditemos un poquito acerca de este tema, pero antes vamos a darle lectura. Esta es una clase, hermanos, vamos a dar lectura al texto base que vamos a disertar en esta mañana, que se encuentra ahí en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 29 en adelante, 28. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. El amor. Para poder demostrar el amor y entender la verdadera naturaleza del amor, uno debe primeramente tener una relación amorosa con Dios, y eso es lo que vamos a entender. Hay una historia bien interesante, y precisamente en el año de 1875 se dice y se cree que se escribió la carta de amor más larga de toda la historia. Y esta carta de amor precisamente fue enviada a Magdalena de Villalord, y se la envió precisamente un pintor francés llamado Marcel Duclos. Y es bien interesante, esto se lo envía en el año de 1875, y esta carta que se envió, lo curioso de esta carta es que hay una frase que se repetía en esta carta, y se repetía precisamente 1.875.000 veces esta frase. No decía otra cosa más que esta frase, y esta frase era precisamente Je vous aime, que quiere decir yo te amo en francés. Esta frase se escribió, repito, 1.875.000 veces. Pero lo interesante de todo esto, hermanos, es que él no la escribió, él la dictó. Contrató un escriba para que le escribiera, pero no le dijo, escríbeme 1.000.000 y tanto de yo te amo en francés. No, él se le estaba dictando. Je vous aime, él escribía. Je vous aime, él escribía. Y así hasta que llegó al 1.875.000. Pero lo curioso también de esta historia
Es que no sabemos si realmente Magdalena de Villalord, al haber recibido esta carta de este pintor francés obsesionado con esta mujer, no sabemos si tuvo una respuesta positiva de parte de esta dama o si lo rechazó. Lo cierto de todo esto, y nosotros lo reconocemos, que verdaderamente las acciones valen más que 1000 palabras. Y eso es lo que precisamente nosotros vamos a ver en este texto. Que lo que acabamos de leer viene siendo la columna vertebral de la vida de un cristiano. El amor. Por eso el amor viene siendo particularmente el mayor de todos los deberes cristianos. Si tú quieres servir a tu hermano, si tú quieres servir a la iglesia, si tú quieres servir precisamente al necesitado, al prójimo, debemos entender lo que significa el amor. Por eso vamos a analizar precisamente este tema, el mayor de todos los deberes cristianos. Lo primero que vamos a ver en el texto que acabamos de leer, vamos a encontrar una pregunta que hace el escriba precisamente. Vamos a leer nuevamente el versículo 28. Dice que me dio calor, estamos en diciembre, en invierno. Versículo 28, por favor. Alguien que me apoye con esa lectura. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es bien interesante, amados hermanos, porque lo que estamos a punto de ver, ¿sí?, sucedió aproximadamente un martes de cualquier semana, o el martes de la famosa Semana Santa, Es decir, que 3 días después el Señor iba a ser crucificado, iba a ser martirizado, ahí precisamente en Jerusalén. Ya estaba a punto de concluir el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo en relación a lo que está a punto de decir. Y es bien interesante cómo en todo el capítulo 12, como dice el capítulo 12, versículo 13, por favor. Vamos a ver un poquito el contexto de lo que vamos a ver. Versículo 13, por favor. Y le enviaron. Y le dieron algunos de los fariseos y de los herodianos para que los prendiesen en alguna cosa. Es decir, tanto fariseos, acuérdense que los fariseos pertenecían a una secta religiosa que se creían las superestrellas de la santidad. Y estaban precisamente los herodianos, un partido político que apoyaba fuertemente a los reyes, a los Herodes, a la dinastía de los Herodes. Entonces, estas personas lo que querían era precisamente que Jesucristo cayera en algunas de esas preguntas para que de esa manera pudieran juzgarlo, pudieran acusarlo. Estaban viendo cómo podían atacar al maestro. Y el primer enfrentamiento que tuvo fue con fariseos y herodianos. Y dice el versículo 18 de ese mismo capítulo 12. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. Ahí otra vez con los saduceos se entró en una polémica que tenía que ver con la resurrección. Y se trató el tema. Pero lo interesante es que ya tuvieron 2 debates. El Señor ya había tenido debates con fariseos, con herodianos, con saduceos, y como dice, vamos al versículo 28, dice que se le acercó un escriba, ¿sí? Se le acercó un escriba. Un escriba era precisamente, amado hermano, un escriba era un erudito, era un hombre letrado, era un doctor de la ley de Moisés. Era un hombre que precisamente, si nosotros lo aplicamos para tiempos modernos, el escriba venía siendo precisamente como el teólogo de la época. Era un hombre que sabía mucho. Y era curiosamente estos hombres que sabían mucho los que rechazaron abiertamente al Señor. Pero la actitud del escriba va a ser distinta que la de los herodianos, que la de los fariseos, inclusive la de los saduceos. Dice versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, porque el Señor se despachó a cada uno de ellos. A cada uno
maestro les respondió sabiamente y los dejó sin argumentos. Vamos a leer lo que dice en Mateo, en el texto paralelo, Mateo capítulo 22, versículo 34. No pierdan la cita de Marcos 12, ¿sí? No la pierdan. Mateo capítulo 22, versículo 34. ¿Alguien que me apoye con esa lectura? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Se hizo un grupo. ¿Qué pasó? Los dejó calladitos a todos. Por la sabiduría, por la inteligencia, por la enseñanza que tenía el maestro. Entonces, ¿con qué actitud se va a acercar este escriba? Dice que los había oído disputar el escriba y sabía que les había respondido bien. El escriba sabía muy bien, ¿sí?, que el Señor les había respondido con brillantez. Les había respondido de manera excelente, les había respondido de una manera hermosa y sabia. Se quedó anonadado de la respuesta que estaba dando el maestro. Y el escriba, a pesar, hermanos, de que muchos de ellos pertenecían a la secta de los fariseos, la actitud del escriba iba a ser una actitud sincera. Y le iba a hacer una pregunta crucial para el judío, pero también crucial para cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Hay algo muy importante que nosotros debemos de reconocer, amados hermanos, y debemos entender un poquito el contexto del por qué hizo esta pregunta. Sabemos que hay una ley, y de acuerdo precisamente al pensamiento hebreo, y de acuerdo a los estudios que los mismos escribas hacían y los fariseos, han determinado que había alrededor de 613 mandamientos en la Torá. 613 mandamientos. Y son 113 mandamientos porque son 613 palabras las que se encuentran en las 2 tablas de los 10 mandamientos. De alguna u otra forma estaban vinculados. Pero ellos habían dividido esas 613 mandamientos, eran precisamente 248 mandamientos positivos o permisivos y 365 mandamientos negativos, es decir, una prohibición por día. Y lo que pasa es que los fariseos, los escribas, ¿sí?, ellos estudian tanta la ley y estudian tantas veces las tradiciones rabínicas que se pierden, amados hermanos, en tanto conocimiento que tienen. Por eso llega este escriba y le pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más fundamental? ¿Cuál es el mandamiento más crucial, el más importante? Amar a Dios. Pero ellos, en su sabiduría, no lo comprendían así. Ellos estaban debatiendo, eso es lo que quiero que entiendan. Se estaban debatiendo ellos ¿cuál es el mandamiento más importante? A pesar de todo su conocimiento, no lo asimilaban, hermanos. No lo asimilaban. Por eso nos impresiona bastante la sencillez y precisamente la sencillez de la respuesta de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque va a ser algo crucial para nuestra vida espiritual. Y tiene que ver con el amor. Hermanos, aquí el escriba se acercó a nuestro Señor Jesucristo de una manera muy sincera, de una manera muy importante y que nosotros debemos de considerar. Esta fue precisamente la pregunta que le hizo el escriba. En segundo lugar, vamos a ver la respuesta que le da Jesús. Es un texto que usted conoce, pero que es importante mencionar porque hay unas cosas que vamos a extraer. Versículo 29, por favor. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Gracias. Fíjense la sencillez de la respuesta del Señor. Es tan sencilla, hermanos, que ellos conocían la respuesta que dio el maestro. A lo que se dice el versículo 29 se le conoce como el Shema
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aunado con el versículo 30, viene precisamente los versículos 29 y 30, fueron tomados de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, que de ahí fue tomado particularmente. Ahora, el Shema, que es precisamente la primera palabra de este credo judío, que es la palabra oye, que es la traducción de Shema. Shema, oye, o presta atención. Esta precisamente viene siendo una práctica que los judíos precisamente hacían. Ellos 2 veces la recitaban, hermanos, una en la mañana y otra en la tarde. Pero antes de mencionar acerca del amor, fíjense muy bien cómo empieza el maestro. Nosotros dijimos que el amor, pero él empieza estableciendo algo muy importante. Y tiene que ver precisamente con el Shema, lo repito. Oye, dice, oye, presta atención, Israel. Esta palabra Israel se está refiriendo al pueblo de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Una de las cosas que se estaban atacando en este versículo, o básicamente lo que se quiere establecer, es que solamente hay un Dios. Y fuera de Dios no hay otro Dios, hermanos. Esto era precisamente atacar el politeísmo y el paganismo. Y fíjense qué tan interesante es esto, hermanos. Que el pueblo de Dios, cuando fueron llevados a los babilonios, al cautiverio, ellos se habían desviado de Dios por andar adorando a otros dioses paganos. ¿Se acuerdan que la semana pasada miramos cómo en Jeremías capítulo 10 analizamos cómo en los tiempos de Jeremías habían levantado precisamente, estaban adorando a un arbolito, cómo lo adornaban con oro, con plata, etcétera? Por eso Jeremías le llama enseñanza de vanidades es el leño, porque a pesar de ser un árbol, ese árbol estaba destinado para ser quemado en el fuego. Es muy natural que el ser humano se incline hacia la idolatría. Uno podría decir, hermano, yo no tengo ese problema. Yo no tengo ídolos en mi casa. Pero claramente dice en los 10 mandamientos, no te harás imagen. No adorarás ídolos. No te harás imagen de Dios, porque el Señor uno es. Y uno podría decir, es que yo no tengo dioses paganos, yo no tengo imágenes, pero hay una idolatría que es la peor de todas las idolatrías. ¿Y sabe cuál es? El culto a la personalidad. Esa es la raíz de todos los pecados. ¿Cuál es ese culto a la personalidad? Bueno, pues tiene que ver precisamente con la persona que está más preocupada por sus cosas, por el yo. Y no tiene nada de malo que deseemos cosas buenas para nosotros. Pero en esas cosas que nosotros deseamos, ponemos a un lado a nuestro Dios sin realmente considerarlo, hermanos. Lo hemos dicho desde este púlpito y lo volvemos a repetir, que la raíz del pecado y del mal de este mundo es que el ser humano quiere ser su propio Señor. En pocas palabras, quiere ser su propio Dios. Quiere hacer solamente su santa voluntad. Por eso cuando nosotros venimos a adorar en este edificio, hermanos, Dios se pone contento, hermanos, porque al momento de cantarle, de orarle, nosotros lo estamos reconociendo que hay un Creador. Porque cuando nosotros reconocemos esta realidad, porque si vamos, mire, vamos allá a Deuteronomio capítulo 6. Es interesante, me llama mucho la atención, hermanos, cómo Marcos, cuando escribe esta frase de Deuteronomio, fue tomada precisamente de la Septuaginta. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Alguien que me apoye con esa lectura, por favor. Israel, Jehová
Fíjense, hermanos, dice, oye Israel, Jehová, Yahweh, ahí se utiliza la expresión en el Nuevo Testamento, Señor, el Curios. Aquí se utiliza la palabra Jehová, que es el yo soy el que soy, ¿sí? Esa expresión de Jehová, esa expresión tiene que ver con la eternidad de Dios. Dios es el eterno, pero no solamente eso, dice el versículo 4, Jehová nuestro Dios dice. Si nosotros lo viéramos en el hebreo, la palabra Dios ahí es Elohim. Y la palabra Elohim, que es un título para Dios, viene a representar que Él es el creador, hermanos. Cuando se utiliza la palabra Jehová, se presenta a Él como el eterno, pero también como el Elohim, el creador de todo el universo. Y cuando nosotros reconocemos esta realidad y reconocemos quién es Dios, hermanos, lo único que nosotros vamos a hacer es buscar para adorarle y reconocer su deidad y su potencia. Lo primero que se debe hacer, hermanos, es conocer a Dios. Porque el ser humano termina haciendo lo que quiere porque no conoce a Dios. No lo conoce. Y desconoce tanto, o a lo mejor no lo asimila, de que Dios es el creador, de que Dios es el todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él lo sabe todo. Hasta las cosas más ocultas, hermanos. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Aquellas cosas que hacemos en privado, Él las conoce muy bien, hermanos. A Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Por eso, amados hermanos, debemos de ponernos a pensar realmente ante quién estamos o ante la presencia de quién estamos. Y cuando nosotros reconocemos esta realidad de nuestro Dios, la perspectiva de nosotros en el mundo cambia rotundamente. Porque la raíz del pecado, hermanos, es que cada persona quiere hacer lo que quiere, sin considerar a Dios. Para poder amar a Dios, tenemos que reconocer esa realidad de nuestra vida. Que existe, que Él es todopoderoso, porque no solamente es amor. A veces olvidamos un tema muy importante, que Dios también es santo y que Él no tiene relación con el pecado, y que Dios también es justo, y que todas aquellas personas que quieran vivir de acuerdo a su voluntad pueden hacerlo, adelante, no hay problema, pero va a haber un momento en que le vamos a tener que dar cuenta, y ahí es donde no nos gusta. Sí, Dios es amoroso, pero también es santo y es justo. Y a veces olvidamos esas cualidades de nuestro Dios. Pero dicen, es que Dios es amor, ¿cómo es que me va a castigar por no obedecerle? Pues déjame decirte que sí, porque si bien Él es amor, repito, Él también es justo y santo para hacer todo eso. El desconocimiento de Dios nos lleva precisamente a menospreciar esta hermosa realidad. Para poder amar a Dios hay que considerar primero esto. Versículo 30. Vamos a regresar a Marcos capítulo 12, por favor. Dice, Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice, alguien que me apoye ahí con el versículo 30, por favor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Creo que todos hemos escuchado este versículo. Y es muy importante que nosotros entendamos el concepto de la palabra amor. Hermanos, ¿qué significa esa palabra amor? Nosotros hemos escuchado bastante, es una palabra que nos encanta, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la palabra amor? Los escucho. ¿Cómo, hermano? ¿Qué dijo? Perdón. Paz. Pues viene siendo un resultado del amor. ¿Pero qué es el amor? María María. Es un sentimiento. ¿Es un sentimiento? Que no es envidioso, no busca el bien propio. Vamos a ponerle
que el amor es un desinterés, por así decirlo. Es algo que se hace de manera desinteresada. ¿Y qué significa algo desinteresado? Que no hay un interés de por medio. ¿Sí? Bien, es un buen concepto, pero ¿qué más? Eso es algo muy importante. El amor es incondicional. Es algo que se da sin condiciones. ¿Qué más? Algo sincero, hermano. Sinceridad, que debe ser un elemento, un ingrediente importante, hermana. Es dar sin esperar nada a cambio. Es dar sin esperar nada a cambio. Puede ser un buen concepto. ¿Qué más? Todos esos conceptos son apropiados. La palabra que se utiliza ahí, hermanos, la palabra que se utiliza ahí, la palabra griega agapao. Y la palabra agapao es una palabra, podríamos decirlo, netamente cristiana. Esta clase de amor que se platica mayormente en el Nuevo Testamento es una palabra cristiana. Es una palabra que no se había conocido anteriormente. Antes se manejaban tres conceptos, inclusive en ese tiempo en el mundo griego se utilizaban otras tres palabras precisamente para el amor. En nuestro español realmente no lo sabemos distinguir uno del otro, porque se utiliza la palabra amor para distintas aplicaciones: el amor familiar, el amor entre amigos, el amor entre hermanos. Pero en el griego sí tenían definido cada palabrita. Por ejemplo, el amor que había entre parejas, el amor eros. De ahí viene la palabra erotismo. El amor que hay entre los amigos, entre los hermanos, el amor filos. ¿Sí? Y el amor que hay entre familiares, entre el padre, el hijo, ¿verdad? El hijo y la madre, es el amor estorge. Pero la palabra agapao es una expresión netamente cristiana. ¿Y sabe cómo se entiende ese amor? Entendiendo lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el amor del Padre que envía a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros, sin merecerlo. Sin merecerlo. Ahí viene implícito el tema del desinterés, de lo incondicional, del sacrificio que debe de implicar la palabra agapao, ¿verdad? Es ese amor, es esa cátedra que nos da nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Dice ahí precisamente, dice el versículo 30, y amarás al Señor tu Dios. Hay algo muy importante en todo esto, amados hermanos, que en esta expresión se utiliza la palabra todo. Dice nuevamente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice. Todo. ¿Qué significa la palabra todo en griego o en hebreo? Todo. Todo. Porque Dios, hermanos, no va a recibir menos de eso. En pocas palabras, con Dios es todo o nada. Aquí no hay términos medios con Dios, hermanos. Así que no nos engañemos al pensar que venir a la iglesia y cantar y orar, participar de la cena, ofrendar, medio escuchar la predicación, la clase, creemos que ya cumplimos. Porque hay personas que pueden hacer eso y no amar a Dios. No amar a Dios. Porque por eso cada una de nuestras facetas tenemos que darle a Dios lo mejor que tenemos. Y dice ahí, con todo tu corazón, dice. Hay la palabra griega que se utiliza, la palabra cardia, de donde viene la palabra de cardiólogo
o de cardiología del corazón como el centro, el órgano físico central de nuestro organismo que bombea sangre. Pero espiritualmente hablando, metafóricamente hablando, se refiere también en el Antiguo Testamento al centro de nuestra vida, al hombre interior que está compuesto de mente, de alma, de espíritu. Pero particularmente, amado hermano, cuando dice con todo tu corazón, se refiere particularmente porque utiliza 4 expresiones. Utiliza corazón, mente, alma y fuerzas. Cada uno quiere enseñarnos algo. Cada una de esas cosas tiene que ver con alguna faceta de nuestra vida interior. Cuando dice con todo tu corazón, Dios quiere que lo ames con todo el afecto que tienes. Aquí juegan, por eso algunos comentaristas dicen que cuando la expresión ahí corazón se refiere al asiento de las emociones. Hay que amarlo a Dios con todo el afecto y con toda la pasión, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo miró precisamente que los cambistas habían convertido el templo de Dios en una cueva de ladrones? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo un azote de cuerdas y lo sacó. Y cuando los apóstoles miraron esto, recordaron precisamente aquella frase del Antiguo Testamento: el celo por tu casa me consume. Era la pasión lo que le movió al Señor en ese momento. Para amar a Dios, hermanos, necesitamos también pasión. Y necesitamos un profundo afecto del corazón para poder servir al Señor. Si tú no tienes eso, amado hermano, probablemente estamos fallando en eso al Señor. Probablemente. Pero no solamente es el afecto. No solamente es la cuestión. Dice el versículo 30: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice, y con toda tu alma, dice. Ahí cuando se utiliza la palabra alma, la palabra griega sushe, de la cual viene la psicología, entre otras palabritas, pero aquí se estaba refiriendo particularmente al centro de nuestra vida, al asiento de nuestra vida, porque la relación con Dios no es una fachada, hermanos, es algo que se experimenta en el interior, en el corazón. A Dios no le importan las apariencias externas. Nosotros podemos venir aquí y tener una máscara de santidad, de devoción, no sé de cuántas cosas, pero Dios conoce muy bien el corazón. Dios está diciendo: ámame con toda tu alma, dice. Entrégate a mí de corazón y con toda tu alma, está diciendo. Que yo sea el centro de tu vida, está diciendo. Pero hay personas que hacen el centro de su vida o el trabajo, o la familia, o otras cosas. El Señor ha sido muy claro al respecto, hermanos. Y es precisamente que nosotros debemos captar lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. No solamente hay que amarlo con todo el corazón y con todo el alma. También nos pide que lo amemos con toda la mente. Y la mente, ese es mucho más sencillo que los otros. Se refiere a la facultad de pensar, a utilizar nuestras capacidades intelectivas para poder comprender, hermanos. Yo no me explico cómo hay jóvenes, y lo digo con mucho respeto, que en sus escuelas sacan notas de 10, 100. Les va muy bien en la escuela, pero cuando vienen aquí a la iglesia, les preguntan los libros de la Biblia, ni se los saben. No se saben quiénes fueron los apóstoles. No conocen cuáles son los libros del Nuevo Testamento. Entre otros datos importantes que nosotros debemos de reconocer. Así como somos espléndidos en nuestros trabajos seculares o en nuestras actividades diarias, nosotros también debemos de imprimir esa fuerza, nuestra capacidad de pensar, de inteligencia, para servir a nuestro Dios. Porque Él merece en primer lugar eso. Por eso es muy importante, amados hermanos, que repitamos la frase: con Dios es todo o nada. Porque acuérdense lo que le pasó allá en la iglesia de Apocalipsis, que precisamente era tibia. ¿Qué pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Cuál fue la amenaza del Señor a la iglesia tibia?
No era ni caliente ni fría. Y dice el Señor, yo te vomito. No puedes estar dentro de mí de esa manera. Por eso decimos, con Dios es todo o nada. Hermanos, la vida cristiana se empieza con Dios y se termina de luz tendré tesoro, sí, eterno resplandor, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé.